Amigos, muy buenos días. Bienvenidos al programa de la abogada Carolina Antonini. Hablando con Carolina esta mañana, hablando de nuestro tema tan importante que es inmigración. Buenos días, abogada. ¿Cómo se encuentra? Buenos días, Gina. Muy bien. Encantada de estar contigo otro domingo para hablar acerca de inmigración. Tú sabes que todos los domingos esto es un tema muy preocupante y, por supuesto, todavía cerramos el año con estos temas, los cuales han sido tan problemáticos este año, con muy pocas buenas noticias y tanta preocupación, pero aquí armadas para darle a todo el mundo, pues, tú sabes, información que pueden utilizar para ayudarse. Muy bien, abogada. Me parece muy importante que hablemos de este tema acerca de los derechos de una persona cuando llegan a su casa, los policías de ICE o de inmigración, y qué hay que hacer, cuáles son los pasos que se deben tomar, o cuando llegan a su trabajo. Y para las personas también que están ya bajo custodia. Pero me gustaría empezar con su número de teléfono y también su información en donde la pueden localizar, abogada, porque creo que esto es muy importante, tener un número a la mano de un abogado de inmigración que sepa lo que está haciendo, profesional, así como usted. Ok, el teléfono es 678-956-8600. 678-956-8600. Y también puedes encontrarme en mi página web www.hablandoconcarolina.com. Y esto es importante porque por razones del COVID, yo no estoy recibiendo personas quienes simplemente entran a mi oficina sin cita o sin llamar previamente. Y esto es tristemente por la situación del pandémico que tenemos ahorita. No puedes simplemente venir a dejar un documento, simplemente venir a hablar, ni siquiera simplemente venir a hacer una cita. Antes de venir a mi oficina tienes que llamar al 678-956-8600, 678-956-8600, y hacer arreglos con la recepción para poder tener una consulta, para poder venir a dejar documentos, para venir a hablar. También estoy ofreciendo consulta en persona o consulta por video o por teléfono. Y para alientarte a que hagas la consulta por video o por teléfono, la consulta por video o teléfono es más barata. Estoy dando un descuento de $100 si haces la consulta virtualmente, y lo hago simplemente para alientarte a que lo hagas de esta manera, para que te mantengas tú sana y salva y pueda yo mantener a mis empleados y mis colegas sanos y salvos. Entonces, visítame en mi página web, visítame por teléfono, y si tienes cita conmigo, estoy en la 2751 de la Buford Highway, directamente enfrente de las oficinas de la Asociación Latinoamericana. Perfecto, es la abogada Carolina Antonini esta mañana con nosotros. Y fíjese, ahorita usted que habla acerca del COVID, bueno, tantas cosas que nos ha traído esta enfermedad, este virus a todo el mundo. Pues hablando del COVID y hablando de inmigración, por un tiempo las operaciones de arrestos bajaron, pero parece que ahora ya la administración tal vez piensa que ya no tenemos ningún problema con el COVID y están resumiendo esas operaciones. Entonces yo creo que hoy más que nunca este es el tipo de programas que debemos tener, porque la gente tiene que estar informada de qué es lo que tiene que hacer al momento que lleguen a su casa o a su trabajo los policías de ICE, y cuáles son los derechos que usted tiene bajo la Constitución. Sí, es cierto, Gina. Por mucho tiempo habían parado operaciones para ICE ir a arrestar a personas por el asunto de COVID, porque no tienen el COVID bajo control en las cárceles, pero y todavía no lo tienen bajo control. Es más, han habido problemas inmensos de la virus en el centro de detenciones, pero desafortunadamente la política de esta administración es pretender que el COVID no existe, o que si existe no es más nada sino un resfriado. Y parte de este pretender, parte de la política de este presidente de decir que aquí no ha pasado nada y que los elefantes no están viniendo a atacarnos, y que no los ve, que no hay elefante,
es básicamente empezar las operaciones de nuevo, mencionando brevemente que las cortes de Atlanta ya están comenzando otra vez. La semana que viene comienza la corte de West Peachtree y se ha anunciado de que ellos van a empezar las operaciones para arrestar a personas de nuevo. Sí. De nuevo, todo el mundo ignorando el hecho que tenemos un pandémico. Entonces, como bien dijiste, Gina, muy importante saber qué son los derechos que uno tiene cuando ICE viene a la casa de uno, cuando ICE viene al trabajo, o qué hacer una vez que ICE lo tiene en custodia, porque tristemente, a pesar de que hemos hecho este tipo de plática previamente y a pesar de que la información está en la comunidad, en el momento de que el ICE va a la casa, va al trabajo y arresta a la persona, por razones las cuales no entiendo, las personas no siguen esta información. Sí. Y entonces creo que es importante repetirlas y que ustedes escuchen esta información muy importante y no solamente la escuchen y la aprendan, sino que la sigan. Muy bien, abogada. Entonces vamos a ir paso por paso. ¿Qué es lo que debe de hacer una persona? Por ejemplo, si está en su casa, le tocan la puerta, le dicen, somos la policía, omiten la palabra ICE, pero somos la policía y queremos hablar contigo. Entonces, para estar bien claros, estos oficiales van a decir cualquier cosa que les da la gana para hacer que tú abras la puerta. Entonces, no seas tonto. No abras la puerta. Tú no le vas a abrir la puerta a cualquier extraño que te toque la puerta. No abras tu puerta. Sea la policía, sea el ICE, sea un vendedor de alfombras, quien sea. Tú no le abres la puerta a ningún extraño. Entonces, te tocan la puerta y te dicen la policía, posiblemente va a ser ICE. Aunque sea la policía, la policía no puede, ni ICE ni la policía, no pueden entrar a tu casa sin tener una orden judicial, al menos de que sea una emergencia donde alguien va a tener un peligro grande, va a sufrir una herida, alguien está en peligro, ellos piensan que dentro de la casa alguien va a morir o algo así, ¿verdad? Una emergencia. Entonces, para entrar a la casa, los oficiales de inmigración o la policía necesitan o una orden de arresto, la cual es válida, o sea, que tiene fechas correctas y es firmada por un juez o un magistrado, o necesitan tu permiso. Tú no tienes por qué estar abriendo la puerta de nadie, porque en el momento de que tú abres la puerta y empiezas a hablar con ellos, etcétera, etcétera, los oficiales van a utilizar eso como si tú les estás dando permiso para entrar a la casa. Y una orden judicial, asumiendo que la tienen, no significa que eso también significa que tú le tienes que decir y contestar todas las preguntas y hablar como si fueras un loro. Si los oficiales de inmigración te están interrogando, tú tienes todos los derechos que tienen todas las personas aquí de permanecer callado, aunque te los griten, aunque te estén presionando, porque tú tienes derechos constitucionales. Las personas que están dentro de los Estados Unidos están protegidos bajo la Constitución. Entonces, hay cosas que tú puedes hacer y hay derechos que tú tienes si la policía normal o si la policía de ICE te toca la puerta. Vamos a ir paso por paso, porque muchas veces esto ayuda. Vamos a ir paso número 1. Te toca la puerta y dice policía. Vamos a asumir que es inmigración, por decir algo. Pero vamos a decir que inmigración te toca la puerta y te dice, policía, abre la puerta. Toca la puerta. Lo primero que tú haces, en el momento que te tocan la puerta y te dicen policía, o te dicen ICE, o te dice policía federal, lo que le dé la gana decir. Paso número 1, no abres la puerta. No abres la puerta. Punto y aparte. Te acercas a la puerta. Y paso número 2, pides la identificación. Los oficiales van a tratar de engañarte y van a tratar de intimidarte para entrar a tu casa. Ellos van a decirte cosas. Si no abres, te voy a romper la puerta. Te va a ir peor. Yo lo que estoy es buscando a Pedrito Ponce. Yo nada más quiero a Pedrito Ponce. Si no me abres la puerta para yo buscar a Pedrito Ponce, voy a arrestar a todos. Okay. Lo que sea. Sí. Tú muy respetuosamente, sin perder la composición, tú mira por la ventana, si tienes una ventana, o por el ojillo, o lo que sea, le dices muy respetuosamente, por favor, oficial, ¿me puede usted demostrar su identificación que usted es
oficial. No abres la puerta todavía. Y el hecho de que te ofrezcan a ti y te enseñen que sean oficiales, todavía no abres la puerta. Entonces, número 1, no abres la puerta aunque te toquen la puerta. Número 2, tú pides identificación, aunque te estén diciendo lo que sea. Y te enseñan la identificación, todavía no abres la puerta. Número 3, una vez que tú ves que son oficiales, tú les preguntan a ellos si tienen una orden judicial. Entonces, si no tienen una orden judicial, tú les dices, ustedes no tienen una orden judicial, ustedes no tienen derecho para entrar a la casa, por favor, lárguense, yo les abro la puerta cuando tengan una orden judicial. ¿Y si la tienen, abogada? Si ellos tienen una orden judicial, y quiero estar bien claro, si tienen una orden judicial, ustedes tienen el derecho de ver la orden judicial. Pídenle al oficial que por favor le pase la orden judicial debajo de la puerta o se la pongan contra la ventana para que ustedes puedan leerla, ¿ok? Y entonces tienen que ustedes asegurarse que la orden judicial tenga la dirección correcta, esté vigente, sea la fecha de hoy, no del año pasado o de la semana que viene, ¿verdad? Sí. Que sea una orden de un juez, no un juez de inmigración, un juez federal, un magistrado, un juez del estado, ¿verdad? Porque si no, no está válida. Y que sea una orden para el arresto tuyo o de alguien que vive ahí. Si los oficiales tienen una orden de arresto para, vamos a decir, Pedro, y Pedro está ahí, Pedro tiene que salir, que Pedro salga y tranque la puerta detrás de él. Okay. Porque esa orden es nada más para arrestar a Pedro. Y si Pedro no sale, pueden tumbarle, pueden entrar a fuerza y pueden llevarse a Pedro y se van a llevar a todo el mundo. Abogada, muchas veces la persona abre la puerta porque le dicen, estoy buscando, por ejemplo, a Pedro, ¿verdad? Y ellos abren la puerta para hablar con ellos pensando que, puesto que están buscando a Pedro, a ellos no les va a suceder absolutamente nada. Es mentira, y es más, tienes que tener cuidado porque si es la policía del condado, por ejemplo, y tú piensas, bueno, nada más es la policía del condado y vienen a arrestar a Pedro, nada más se van a llevar a Pedro. Eso es verdad, la policía del condado nada más se va a llevar a Pedro, pero tú no sabes si tienen a la migra detrás. Y una vez de que la policía del condado entra, la migra le sigue. Vamos a decir que están buscando a Pedro y Pedro está en la casa. Pedro tiene que salir y decir, aquí estoy yo, y trancar la puerta detrás de él, para no perjudicar a los demás. Si Pedro no está, la persona tiene que decir, aquí no hay un Pedro. Usted tiene la información equivocada, aquí no está esa persona. O, si no está, tiene que decir, Pedro no está, él está en el trabajo, yo lo puedo llamar para decirle, o aquí está su teléfono, o simplemente no está, o no lo conozco, depende de lo que sea, la verdad, no le mienta, o simplemente no está. Sí. Ahora, si es una orden de saqueo, de revisar la casa, entonces tienen que entrar a la casa y tienen que inmediatamente usted informarle si hay niños, si hay ancianos o si hay enfermos en la casa. Porque si entran sin una orden válida, usted tiene que decirle a ellos que usted no está de acuerdo que ellos entraran. Ponga mucha atención a lo que están haciendo y si se han ido, después de que los oficiales se han ido, la persona que quede ahí tiene que escribir todo lo que sucedió en detalle. Quiénes son los oficiales, todo lo que se acuerde, nombres, números de placa, todos los testigos, toda la información, porque eso va a ser importante para poder defender lo que pasó. Entonces, si el oficial entró sin su permiso, usted tiene que decirle al oficial, usted no tiene permiso para estar aquí, por favor sálgase, no tiene permiso, no estoy de acuerdo, no tiene permiso. Pero también tiene que estar consciente de todo lo que hizo mientras estaba ahí, etcétera. La orden de deportación de una persona que es firmada por un oficial de inmigración o un juez de inmigración no es lo mismo que una orden de arresto, ¿ok? Entonces, si lo que le están ofreciendo a ustedes es una orden de deportación,
tú tienes una orden de deportación que dice una orden de arresto por deportación firmada por un oficial de deportación, un juez de deportación, ustedes le tienen que decir, esto no es una orden de arresto. La orden de arresto dice orden de arresto y es otorgada por el estado donde la persona está. Y es firmado por un juez o un magistrado. Muy bien, estamos hablando con la abogada Carolina Antonini esta mañana acerca de sus derechos, lo importante que es saber información en caso de que llegue a inmigración o ICE a su casa y qué es lo que debe de hacer. Yo creo que también, hablando de la casa, abogada, que es muy importante que las personas hablen con sus hijos menores y que por favor no abran la puerta, porque también ha habido muchos casos en donde los niños sin saber abren la puerta. Absolutamente. Cuando yo crecí en un pueblo, uno le podía abrir la puerta a cualquiera, sí, porque honestamente donde yo crecí, la puerta nunca se cerraba con llave. Exactamente, ¿verdad? Sí. Pero cuando yo viví en un lugar más grande, a los niños no se les permitía abrir la puerta. Ustedes tienen que enseñarle a sus hijos lo mismo. A los hijos de ustedes no deberían poder estar permitidos a abrir la puerta, sí, hasta que lleguen a cierta edad. Y esto es parte de lo que es la disciplina que se le enseñan a los niños, donde los niños tienen que aprender que hay ciertas funciones que es permitido hacer cuando llega a cierta edad y cierta madurez. Y si uno como padre no le explica a los niños quién puede y quién no puede abrir una puerta, atender un teléfono, ustedes en realidad están fallándole a sus hijos en que sus hijos entiendan qué actividad es apropiada a qué edad y no están viviendo la vida en conciencia de consecuencias. Y sus hijos tampoco. Adicionalmente, Gina, te puedes imaginar emocionalmente el peso que pueda cargar, claro, una niña de 7 años, un niño de 8 años, quien le haya abierto la puerta a los policías, quienes después deportan a sus padres. ¿Y esto ha pasado aquí en Atlanta? Ocurre por todas partes y a mí me da mucha rabia porque obviamente uno nunca quiere decirle a la persona, esta es una gran desgracia y cómo se te ocurre dejar que tu hija de 7 años abre la puerta. Así es. Pero la realidad es esta. Nosotros como padres tenemos que vivir la vida con mucha conciencia, y nosotros tenemos que, a mínimo, entrenar a nuestros hijos que cuando ellos abren la puerta, que ellos no están permitidos abrir la puerta a nadie, al menos de que sea alguien que ellos conocen muy bien, o no abrir la puerta hasta que lleguen a cierta edad. Y cuando lleguen a esa edad, ya esos niños deberían estar entrenados a que pueden abrir la puerta bajo estas circunstancias y no aquellas. Tú sabes, todas estas cosas son con consecuencias para uno, para la familia y para su hijo. Así es, abogada. Bueno, vamos a pasar a lo que es el trabajo, para las personas que están en el trabajo y qué es lo que deben de hacer si llega ICE. Entonces, para las personas donde ICE visita el lugar de trabajo, es un poco diferente que cuando uno va a la casa, porque cuando ICE va a la casa, uno está en control de su propia casa. Claro. Cuando ICE va al trabajo, es el empleador quien está en control. Para entrar al lugar de trabajo, los oficiales de inmigración o la policía necesita o una orden judicial válida o el permiso de su empleador. Es importante saber que si el empleado, si la persona corre, esta persona puede tener consecuencias penales federales serias o consecuencias estatales serias, si los alcanzan, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, si tú corres, es un problema porque es contra la ley. Ambos, la ley estatal y la ley federal, te puede ir peor. Al igual que cuando uno tiene un orden de entrar o ICE entra a la casa de uno, el hecho de que ICE logra llegar o ICE logra entrar, eso no significa de que tienen también una orden de que tú contestes las cosas. El derecho que uno tiene en su propia casa de mantener silencio, también lo tiene en el trabajo. Y si los oficiales de inmigración o la policía interrogan al empleado y el empleado quiere permanecer callado, el empleado puede decir, yo no quiero contestar preguntas y simplemente no contestarlas. Es muy importante no contestar preguntas. ¿Por qué? Porque aún así que tú seas ciudadano o seas residente y no tengas nada que esconder, si todos los empleados de una compañía
no contestan. Eso protege a todo el mundo. Entonces todo el mundo queda protegido, los derechos de todo el mundo constitucionales queda protegido y la Constitución queda perfecta. Pero si algunos sí y otros no, entonces es más difícil para los que quieren quedarse callados porque se sienten como alumbrados. Entonces, pero podemos también esto romperlo de paso en paso. El primer paso es, tú quieres tener un paso de emergencia establecido en el trabajo. Porque si tú estás indocumentado y tú estás trabajando, tú quieres tener a alguien en el trabajo quien pueda poder comunicarse con tu familia, sepa a quién llamar y poder avisar de que a ti te ha pasado algo. Siempre quieres tener ese plan. El paso número 2 es que si tu empleador no está presente o si tu empleador le dio permiso de entrada a los oficiales, tú puedes pedir que la persona que tú has escogido para hablar con los oficiales durante la redada, por lo menos le pida identificación a los oficiales. Claro, tú no puedes forzar a tu empleador que haga nada de esto. Paso número 3 es que la persona debe leer cuidadosamente la orden judicial y determinar si es válida. Que recuérdate que los oficiales podrían intentar engañarlo, intimidarlo o asustarlo. De nuevo, todo esto son cosas que el empleador puede hacer, pero tú como empleado no puedes forzarlo a hacer. Número 4, si los oficiales entran al lugar de trabajo, tú tienes el derecho de permanecer callado. No provees información acerca de tu estado migratorio, dónde naciste, cuándo entraste a los Estados Unidos, cómo entraste, no muestres ningún documento, no digas ni hagas nada, sino simplemente yo tengo el derecho de permanecer callado y yo voy a ejercer mi derecho. Dilo muy calmado, muy respetuosamente y no te importe de que ellos estén utilizando tácticas para intimidarte. Con mucho respeto oficial, yo voy a permanecer callado. Y últimamente, si el oficial te registra, te toma huellas, etcétera, mantente calmado, no respondas peleando, no trates de huir, no te pongas enojado, no trates de forcear el asunto, bien calmado. Y este es el momento perfecto para preguntarle, abogada, ¿cuáles son los derechos de una persona cuando ya está bajo custodia? Entonces, el primer paso es que tú tienes el derecho de comunicarte y hacer una llamada. Entonces, el primer paso es solicita hacer una llamada telefónica para poder llamar a tu contacto de emergencia, tu pariente, tu abogado, tu consulado, quien sea tu contacto de emergencia. Esto es muy importante, particularmente si tú tienes a alguien enfermo en la casa, si tienes un niño en el colegio, algo así, tú tienes que dejarle saber esto al oficial, porque si el oficial te está arrestando y tu hijo va a llegar del colegio a las 2 de la tarde y no va a haber nadie esperándole, el oficial tiene que saber esto. Pero también porque tú quieres contactar a tu abogado. Claro, para poder hacer esta llamada es muy importante que ya tú tengas a alguien con quien tú te puedas comunicar y que esa persona ya sepa cuál es el plan. Y tú y yo hemos hablado de esto 1000 veces, hacer plan, tener consulta, saber a quién, cuál es el movimiento y qué se va a hacer. Entonces, número 1, solicita hacer esa llamada. Número 2, no discutas tu estado migratorio con ninguna persona que no sea tu abogado. Eso incluye el lugar donde naciste, cómo llegaste a los Estados Unidos, tus antecedentes penales. A los oficiales de inmigración tú le vas a decir que tú vas a mantener silencio porque ese es tu derecho constitucional y que tú vas a buscar un abogado porque ese también es tu derecho constitucional. ¿Ok? Más nada. Todo lo que tú dices a los oficiales, todo va a ser utilizado en tu contra. Todo. Y entonces, si te pones a hablar como un loro, vas a morir como pájaro. Sí. Porque lo van a utilizar contra ti. Sí. Es muy importante de que tú resistas la tentación y muy respetuosamente pidas tu derecho a llamar a alguien y tu derecho constitucional de mantener silencio y de buscar un abogado. Entonces, la persona tiene que ponerse a movilizar para que tú contrates un abogado y tú tienes que entonces agilizarte para tu defensa, pero te voy a decir, uno de los problemas más grandes que yo tengo como abogada defensora
es lo que sale, lo que la persona le dice al oficial, Sí. y lo hacen inocentemente, sin darse cuenta de lo que están diciendo o lo que están haciendo. Número 4, asegúrate de solicitar una copia de todos los documentos que ellos le estén dando al juez o que ellos tengan contra ti. Y, por supuesto, tú quieres que tu abogado también te dé a ti una copia de todos los documentos que está sometiendo al juez en tu nombre. No firmes ningún documento sin hablar con un abogado. Y dile al oficial, perdóneme, no puedo firmar nada sin primero hablar con mi abogado. ¿Ok? Porque tú cuando estás firmando, aunque no le estés leyendo en inglés, tú estás asumiendo que lo que te está firmando es algo del cual tú estás de acuerdo. Bueno, es la abogada Carolina Antonini esta mañana hablándonos acerca de los derechos que tiene una persona cuando llega ICE a su trabajo, a su casa o cuando una persona está en custodia. Abogada, se nos termina el tiempo, pero me gustaría que nos deje con información sobre lo que tenemos que hacer y qué debemos pensar en situaciones como estas. Sí, me gusta decirle a las personas que hay 12 cosas que una persona se debería recordar. 1, todo lo que digas va a ser usado contra ti. 2, tienes el derecho de permanecer callado. 3, si deseas permanecer callado, simplemente díselo en alta voz al policía o al ICE. 4, siempre lleva copias de tus documentos de inmigración si tienes documentos válidos contigo. 5, nunca lleves ni uses documentos falsos. Nunca. 6, nunca le mientes a los oficiales. Jamás mientas, jamás utilices documentos falsos de falsa información. Eso es peor que no tener documentación. 7, tienes el derecho de hablar con un abogado. Siempre ejerce ese derecho. 8, nunca corras, no salgas corriendo, eso va a ser tu caso peor. 9, nunca respondas peleando físicamente si estás siendo arrestado o detenido. No resistas el arresto, te va a ir peor. 10, tienes derecho a negarte a firmar cualquier documento antes de hablar con un abogado. 11, si estás bajo custodia o detención de policía, no discutas tu información migratoria ni antecedentes penales con nadie que no sea tu abogado. Y 12, si estás siendo interrogado en una redada, escribe detalladamente lo que sucedió en cuanto puedas y dile a tu abogado en detalle todo lo que pasó, en todo detalle, y recuérdate de que tú no deberías contestar ninguna pregunta. Tienes el derecho de mantener silencio y el derecho de tener un abogado. Siempre es importante tener un abogado al cual ya tienes una relación, ya has ido a ver, ya tienes un plan, y no una persona que estás contratando, o que, mejor dicho, está contratando a otra persona que no sabe nada de ti, sí, no ha hablado contigo y con quien no tienes plan. Especialmente cuando uno está indocumentado aquí, el que te agarren a ti sin tú haber tenido una conversación previa es triste, porque tu familia va a estar desesperada, y estos son los momentos donde le van a quitar dinero innecesario, les van a vender esperanzas falsas, o les van a tener que pagar más, o van a hacer cosas sin preparación, casos buenos van a ser maltratados. Honestamente, se tienen que preparar. Así es, abogada. Pues denos por favor su número de teléfono nuevamente antes de irnos, y le agradezco mucho este programa y esta información porque de verdad es necesaria. El teléfono es 678-956-8600, 678-956-8600. También me puedes visitar en la página web www.hablandoconcarolina.com. Abogada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Fue la abogada Carolina Antonini. Que pase feliz domingo. Chao.